Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque en tu presencia vivimos, en tu presencia somos, en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. Gracias porque nos has dado el privilegio de ser llamados hijos del Señor, hijos de Dios, a través de lo que tú has pagado, a través de la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque nos has escogido y como escogidos tuyos, Señor, queremos honrarte. En todo lo que hagamos, queremos que tú, Señor, con tu luz puedas resplandecer en nuestra mente, en nuestro espíritu. Haznos entender los principios del reino y los principios espirituales. Queremos ver más allá de los ojos naturales. Abre y unge nuestros ojos con colirio siempre que escudriñemos las escrituras y por ver tu presencia, Señor, moviéndose en derredor nuestro cada día y cada momento. En el nombre de Jesús, Padre, esta oración la ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Venimos tratando un tema que yo quiero que cale hondo en nuestro espíritu. Y leíamos en Mateo capítulo 16, ese diálogo, esa conversación que hubo allí entre Jesús y sus discípulos, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice los hombres quién soy yo? Y Pedro responde así, un destello del Espíritu, un destello del Padre, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cierto, hermana Claudia? Qué tremendo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira y le dice, eso no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ciertamente te digo, Simón, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Ese es el diálogo que hay entre Pedro y Jesús y Pedro. El tema es que cuando Pedro confiesa la revelación, porque es una revelación que viene del Espíritu, es el Padre el que entrega eso, le dice, tú eres el Cristo. Pero la respuesta de Jesús en la base aquí le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta roca. ¿Ah? Cuando le dice esta roca, le está hablando de un fundamento, de bases, le está hablando de un cimiento, entonces le dice, sobre esta roca. ¿Cuál roca? La revelación que Pedro acaba de confesar. Amén. Entonces, eso es lo que permanece, eso es lo eterno. La revelación es el fundamento, es la roca, es la base de toda edificación. Cristo es la roca, ¿bien? Y Él es la revelación máxima que hemos tenido como hijos del Señor, la revelación de Jesucristo. Jesucristo es la gran luz. Él es la vida. En Él estaba la vida y era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿cierto? Y se quedaron con las tinieblas hasta el día de hoy. Pero a algunos dice que les resplandeció gran luz sobre ellos. Aleluya. Y eso es revelación. Eso es revelación. Si hay algo en que yo me gozo es en las escrituras. No crean que yo escudriño la escritura cuando me junto con ustedes, no. Es prácticamente lo que yo vengo a compartir con ustedes es prácticamente ya lo que he digerido casi ya por harto rato, por largo rato. Por eso me gusta que de repente podamos tener diálogo, pregunta, respuesta, pregunta, si hay algo que no se entiende. Bien, entonces, ¿sobre qué se edifica la iglesia? Sobre la revelación, sobre la revelación. Por eso Jesús le dice a Pedro, y sobre esta roca, sobre este cimiento, sobre esta base, sobre la revelación, se edificará mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. O sea, el único factor
factor de que el infierno no penetre en la iglesia es que la iglesia esté fundada en la revelación de Cristo. Aleluya. Grande, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Hay algo que no se entiende? Está clarito, ¿cierto? Entonces, eso es lo trascendente. Eso es lo importante, tener revelación. ¿Y qué es revelación? Revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa correr el velo. Correr el velo. Se corre el velo que entenebrecía nuestro espíritu, el espíritu de nuestra mente, y tenemos luz. El Señor me hablaba en un momento dado del día y yo le preguntaba al Señor, le decía, ¿cómo puedo explicarlo lo más didáctico, lo más básico posible, lo que quiero expresar sobre el término o el principio revelación? Bien, y venía una respuesta a mi corazón. Revelación es como el desnudar la palabra, es como desnudar la fonética, es como alguien dijo, la palabra es un pensamiento revestido, revestido por una cultura por el cual nosotros podemos dialogar y entendernos. ¿Está bien? ¿Sí? Si no existiera esa cultura, sería muy difícil que nos pudiéramos comunicar. ¿Bien? Entonces, la palabra está revestida de una cultura, en este caso, de un lenguaje, ¿cierto? Castellanizado o españolizado, como le queramos llamar, y nos podemos entender al expresar nuestros pensamientos a través de las palabras. Pero revelación es la palabra sin revestimiento, es una palabra desnuda. Cuando tú tienes la capacidad de discernir y poder desnudar la cultura, separar la cultura de los principios del espíritu, alcanzaste la revelación. Porque el gran desafío para los pastores, para el liderazgo de la iglesia hoy, es saber separar los principios espirituales de la cultura que empapa el libro llamado la Biblia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿y cómo se hace eso? Porque usted habla eso de ya. Pero, ¿se entiende lo que trato de explicar? Sí. Bien, bien. Porque ocurre que la Biblia, y también he tenido la inquietud de repente de poder enseñar eso, porque la Biblia es escrita en un periodo de 1600 años, es escrita de alrededor de 40 autores con diferentes niveles culturales y académicos y en diferentes contextos culturales. Por dar un ejemplo, el libro de Daniel se escribe en Babilonia. El libro de Isaías se escribe al sur en Judea. Por dar otro libro, el Génesis se escribe a través del proceso del desierto. Ahí caben ciertas preguntas que de repente son muy básicas, como por ejemplo, ¿cómo Moisés escribe Génesis si escribe de algo que sucedió en el principio de una creación física? ¿Cómo se muestra eso? ¿Cómo lo recibe Moisés? Por dar un ejemplo, estoy nombrando ello, y eso es muy, muy básico en lo que es la enseñanza bíblica. Pues Moisés lo que recibe en el Espíritu es una visión retrospectiva, como Juan en la isla de Patmos, cuando él tiene una visión futurista del Apocalipsis, solo que Moisés la tuvo hacia atrás y escribe Génesis 1500 años antes de Cristo. ¿Se está entendiendo? Todo el Antiguo Testamento está en una expresión lingüística hebrea. Luego tenemos
los 4 evangelios, que son escritos en un griego, koiné, en las cuales las palabras de Jesús están expresivas en arameo. Después tenemos las 13 cartas del apóstol Pablo que están escritas en griego. Y luego tenemos las otras cartas como Juan, Pedro y Apocalipsis que también están en griego. Ahora hay diferentes tiempos cronológicos y eso un ministro tiene que manejarlo, como por ejemplo, si yo leyera, por ejemplo, Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Juan 3:16. Pero si yo hago la pregunta, ¿quién dijo eso y a quién se lo dijo? Hermana Claudia. Ay, no sé. Yo sé que sale ahí en un libro, pero Juan así como, 3:16. yo lo recibo como para mí, así como me están hablando a mí. Ve, pero en ese contexto ahí de tanto tiempo atrás, todo, no, no. Usted, hermano Pincheira. Sí, yo sí sé, pues. Yo A ver, suéltela. estuvo cuando conversó con Nicodemo. Muy bien, hermano Pincheira. Ese fue un diálogo, ¿cierto?, entre Jesús y Nicodemo, cuando Nicodemo va de noche donde el maestro a preguntarle cómo se nace de nuevo. Y ahí Sí, Jesús le dice, dentro del diálogo, le dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Jesús se lo dice, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, sí. ¿a dónde quiero apuntar? Quiero apuntar a que ese es el gran desafío del ministro, que cuando se lee un texto, ojalá saber quién lo dijo, a quién se lo dijo, cuándo lo dijo, en qué contexto lo dijo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he hablado, por ejemplo, mucho, la hermana Claudia, bueno, viene llegando ahora a los estudios, pero yo he hablado mucho, por ejemplo, de la Septuaginta, porque la Septuaginta fue la Biblia que usó Jesús. ¿Qué? ¿Jesús usó una Biblia? Sí, la Septuaginta. ¿Y qué es la Septuaginta? Septuaginta quiere decir en griego 70, o versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego, ¿cierto? De todo el Antiguo Testamento que se realiza en, en, en la ciudad, en Egipto, 320 años antes de Cristo. Eh, Hermana Claudia, se está enredando la perdida, ¿no? Se mareó. No, está interesante todo lo que cuenta. Y, Se mareó. es verdad lo que usted dice, que muchas veces uno lee, pero no le queda como al tiro en la mente. ¿Dónde está ese versículo? ¿Quién lo dijo? ¿En qué libro? ¿Ve? Entonces, para eso es un estudio así, pero constante. Y ahí se va quedando, porque después el espíritu recuerda todo, ¿ve? Exacto, Nos Jesús ayuda. lo dijo, que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Y si no hay nada de Cristo, nada puede tomar el Espíritu para poder expresar. Entonces, en ese contexto es necesario como ministros que tenemos que profundizarnos en lo que es en las escrituras como libro, porque es un libro lleno de cultura, mucha cultura. Entonces, es bueno saber los conceptos que se utilizan. El apóstol Pablo, sobre todo, el apóstol Pablo en sus cartas pastorales, él reviste la revelación. Por ejemplo, en el libro de Efesios se le llama la reina de las epístolas porque Efesios nos habla del hombre del espíritu, del hombre que está en una posición espiritual. ¿Ah? A la diestra de Dios el Padre estoy sentado juntamente con Cristo, dice Pablo allí en Efesios, ni hablar del libro de Colosenses 1:15, por ejemplo, donde tiene la tremenda revelación donde dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Ni hablar del libro de Hebreo, escrito en el año 67, 68. El año 70 fue invadida Jerusalén por el general Tito en Roma, hizo pedazo el templo de Salomón.
y el templo de Herodes, que recién había sido restaurada, y ese templo de Herodes, el año 70 es totalmente destruido, y se cumple la profecía de Jesús cuando dice, de este templo no quedará piedra sobre piedra, y yo en 3 días lo volveré a reconstruir. ¿Cierto? Entonces, de ese templo que destruyen, el templo de Herodes, queda un solo muro. El general Tito dice, dejen este muro como recuerdo de la invasión que tuvo Roma contra los judíos en Israel. Y ese hasta el día de hoy se le llama el muro de los lamentos. Por eso se le llama muro de los lamentos. Porque cada vez que los hebreos miraban el muro, puras lamentaciones, puras lamentaciones. Yo creo que muchos han ido al muro de los lamentos y no tienen ni idea dónde están parados en el contexto histórico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo aquí estoy dando un resumen, ¿eh? No es la temática que quiero compartir, pero yo creo que es bueno de repente tocar esto, ¿ya? Es bueno, porque así libera también uno a veces mucho dogma, mucha terminología que se predica desde el púlpito y nunca la Biblia quiso decir aquello, ¿sí? Entonces es bueno de repente, por ejemplo, estudiar libro por libro, el libro de Génesis, ¿no? El libro de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, o el Nuevo Testamento, de repente. Por eso es bueno de repente que haya alguien, un guía, un tutor, alguien que vaya enseñando paso a paso, qué sé yo, los libros de la Biblia, porque ese es un tipo de enseñanza más de carácter informativo, ¿ya? Y yo ahora estoy en un pie de enseñanza revelativo. ¿Captaron la diferencia? Por eso yo recalco mucho que la información es buena, pero la información no transforma ni da vida a nadie, porque la revelación es lo único que imparte vida al espíritu, porque la revelación es una impartición del espíritu. Por eso Jesús le dice a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, o sea, ningún mortal. Eso te lo reveló mi Padre, le dice que está en los cielos, porque fue una conexión del espíritu del Padre con el espíritu de Pedro. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? Bien, ¿cierto? Ni hablar del apóstol Pablo. Pablo dice, yo apóstol de Jesucristo, apartado no según hombre. Bueno, y si ningún hombre le enseñó lo que él escribe o lo que él revela, ¿quién se lo enseñó? ¿Dónde estuvo él? ¿Y por qué, con qué autoridad habla él si los otros discípulos estuvieron con Jesús? ¿Y por qué solo escribieron un evangelio, una carta, y Pablo escribe 13 cartas si él no estuvo con Jesús? Buena. Me estoy colocando yo en una posición de aquel que tiene muchas interrogantes. Bien, por ejemplo, el libro de Juan se escribe en el año 90. Jesús es crucificado en el año 33. Apocalipsis es escrito en el año 96. Jesús es crucificado en el año 33. Las cartas de primera y segunda de Corintios fueron escritas entre el año 50 y el 55. Cristo fue crucificado el 33. El libro de Hebreos fue escrito en el año 67, 68. El libro de Efesios el año 67. Entonces, después de la muerte de Cristo, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué hacían? ¿En qué se basaban? ¿Qué escudriñaban? Buena pregunta, ¿eh? Porque no podían decir, por ejemplo, el año 40, vamos a abrir la Biblia en el libro de Corintios, si todavía no se había escrito. O vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreo,
Si estábamos ya en el 67, cuando se escribe el libro de Hebreos, Cristo había muerto en el año 33. Entonces, ahí es bueno tener bases culturales bíblicas, saber bien y dominar el tema de la Septuaginta, dominar bien el tema de la famosa Didaché, porque dice el libro de los Hechos que todos ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina, la palabra griega de doctrina es didaché, que era una serie de enseñanzas que los apóstoles escribían de acuerdo a las experiencias que tuvieron con Jesús. Eso era la didaché, hasta que Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, recién tiene un encuentro con Cristo, y incluso Cristo le dice, porque me es necesario este hombre, me es necesario porque los otros cabezones no lo agarraron, pero me es necesario incluso para que comparezca delante de reyes, por el apóstol Pablo. Pablo no solamente fue convertido, no solo tuvo una experiencia y un encuentro con Cristo, sino que también fue llevado, dice la Escritura, él mismo lo dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo y le fueron mostradas cosas que aún algunas de ellas le fueron prohibido manifestar o escribir. Entonces, conclusión, Pablo no solamente fue transformado, sino también fue llevado al trono de Dios. Él no vio a Jesús, al hombre de la túnica y de la sandalia. Pablo vio al Rey de Reyes, al Señor de Señores, vio el trono blanco, vio lo que Isaías vio en el capítulo 6, esa visión de los querubines, serafines, etcétera. Lo que vio en visión Isaías, Pablo lo vio en vivo y en directo, y le fue dado el evangelio de la revelación. Por eso Pablo se le hicieron pocas las cartas del Nuevo Testamento. Entonces, lo poco revelado, yo le invito a leer minuciosamente y comprensivamente el libro de Gálatas. Allí la expresa, dice, yo Pablo, apartado no según hombre, sino apóstol de Jesucristo, dice, que le fue dada la revelación del Evangelio. Entonces, por eso hay una pugna entre el Evangelio del apóstol Pablo y el Evangelio del apóstol Pedro. Por allí son convidados al concilio de Jerusalén, y acuérdense que allí hubo un encuentro, un encontronazo, mejor dicho, entre Pedro y Pablo. ¿Ah? Pablo le para los carros a Pedro, le dice, mira Pedro, tú conociste la gracia, te pegaste el medio mensaje en el capítulo 3 de Hechos, se convirtieron como 3000 y empezaste bien, pero después empezaste a circuncidar a la gente, o sea, retrocediste, porque esto es por gracia, no por obra. ¿Ah? Entonces va Pedro y le contesta y le dice, oye, cálmate, Pablo, cálmate un poquito, mira, yo estuve con Jesús, yo dormí con Jesús, pasamos los altos y los bajos con Jesús, comí con Jesús, fuimos aquí y allá, vi los milagros de la multiplicación con Jesús, vi cómo resucitó Lázaro, vi cómo se levantó Tabita y le manda todo el ministerio terrenal de Jesús encima a Pablo. Y ahora le toca hablar a Pablo. Bien, le dice Pedro, tú, es verdad lo que tú me dices, pero yo no estuve con Jesús el terrenal. Yo vengo recién llegando del tercer cielo, vengo desde el mismo trono de la gloria de Dios, vengo de Sión, vengo de la Nueva Jerusalén, vengo de los lados del norte donde habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la diferencia entre tú, Jesús, que está montado en un burro, y este otro que viene después montado en un caballo blanco que tiene un nombre escrito en su muslo, fiel y verdadero, hay una gran diferencia. Alguien que diga aleluya. Entonces, hay diferencia.
¿Hay diferencia o no hay diferencia? Alguien que me dé su opinión. Sí, A mí me encanta todo lo que está hablando, yo quiero aprender eso igual. Es necesario que yo lo aprenda para poder hablarlo. Pero se aclara el panorama. Sí, Yo creo que sí. sí, es como toda la Biblia que la está dando usted, así como pausadamente armando el rompecabezas, todo, y no, maravilloso, me encantó. Es tremendo. ¿Qué ibas a decir tú, Luis? yo encuentro que siempre a Pablo lo miraron así como huevo. Él siempre, o sea, por lo menos en lo que él escribía, siempre tenía que estar defendiéndose de cierta manera, como diciendo, yo en nada soy menor a esos grandes apóstoles, por ejemplo. Frases como esas son como repetitivas en las cartas de... Sí. Los de sea, la reputación nada me enseñaron, dice Pablo. ¿Quién eran los de la reputación? Los discípulos que estuvieron con Jesús. Ellos nada nuevo me enseñaron, mm, porque todo yo lo recibí desde arriba, del tercer cielo. sí. ¿Acaso no he visto yo al Señor Jesucristo con mis propios ojos también? Decía. Y bueno, y siempre, bueno, defendiéndose, pero a mí de los apóstoles, ¿cierto? Es como el que yo creo El que solitario. el más importante, pongámosle esa palabra, el más importante de los apóstoles. Y que no Claro. eran 12, pues eran más, pues. Yo creo que la revelación de los otros discípulos vino justamente después que Pablo impartió sus cartas. Porque te acabo de decir, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marco, Lucas, Juan fue escrito el año 90, po. Cristo fue crucificado a los 33. Entonces, si yo tengo una experiencia profunda con Cristo y más encima lo vieron resucitado, yo no espero más, pues yo hasta el día de hoy estoy escribiendo de Cristo, pero no la tuvieron. Por eso Pablo dice que el Señor le dijo eso: instrumento escogido me eres para comparecer ante reyes. Y así, más tarde, comparece ante Roma, pues ante el emperador romano. ¿Sí? Pablo no era cualquier tipo tampoco. Pablo dice: yo soy fariseo de fariseos, yo soy doctor de la ley, bajo los pies del gran maestro Gamaliel, en la universidad de... se me fue el nombre. Donde conocí a Lucas, en la Universidad de Tarso. Gracias, gracias mi discípulo amado. En la Universidad de Tarso, que estaba al norte de Israel, justamente por eso se le llama Pablo de Tarso. Y en la Universidad de Tarso él conoció allí a Lucas. Lucas se interesa en Pablo. Lucas allí estudiaba medicina, él es el médico amado. Escribe el Evangelio de Lucas y luego escribe el libro de los Hechos, porque Lucas siguió a Pablo en el primer viaje, en el segundo viaje, en el tercer viaje. ¿Ah? Por ejemplo, Marcos, no sé si está bueno decirlo esto por la hermana Claudia. Por ejemplo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de los 4 que se nombran allí, solo 2 estuvieron con Jesús, pues los otros 2 se convirtieron en el primero y segundo viaje del apóstol Pablo. Marco, por ejemplo, nunca estuvo con Jesús. Lucas tampoco, pues Lucas se convierte recién en el primer viaje del apóstol Pablo, misionero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y los otros 2 que escribieron las cartas ya cuando ya viejitos, ¿sí? Entonces, es allí donde tienen que nacer preguntas como por ejemplo, bueno, ¿y Marco de dónde salió entonces? ¿Ah? Por ejemplo, Pablo escribe las cartas pastorales, la mayoría de ellas las escribe desde Roma mientras estaba encarcelado. La carta a los filipenses. Bueno, ¿y quién estaba en Filipo entonces? ¿Quién pastoreaba en Filipo? Para uno de los colaboradores. ¿Ah? ¿Quién estaba en Éfeso? En Éfeso estaba el apóstol Juan.
que con Trajano fue enviado justamente a morir a la isla de Patmos en el año 95-96, porque allí escribe Apocalipsis, en la isla de Patmos. Y cuando muere Juan, ¿quién queda de pastor en Éfeso? Allí. ¿Y dónde está Éfeso? ¿Conozco la meseta asiática? ¿He visto los mapas que están en la Biblia alguna vez? ¿Por qué traen mapas las Biblias al final? Ay, Sama, la. María Claudia está atorada, está atorada, está muerta la risa. Sí, es bueno que escuche esto, hermana Claudia, porque este es la estructura, es el esqueleto donde vamos armando justamente todo lo que vamos compartiendo y enseñando. ¿Sí? Todo puente necesita ser armado palo a palo hasta que crucemos al otro lado. ¿Bien? Entonces, de repente, es medio complejo hablar de revelación cuando no hay no hay estructura, no hay nada, pues es como hablar del deshuesado. Pura masa, pero no hay estructura, no hay estructura. ¿Ah? Por dar otro ejemplo, Daniel, ¿quién es Daniel? Daniel Pincheira. Daniel Pincheira. Daniel escribe su carta aproximadamente el año 600 antes de Cristo. Isaías la escribe el año 800 e Isaías profetiza sobre la deportación de Israel hacia Babilonia. Los babilonios se llevan a Israel cautivo, y allí en el cautiverio Dios sigue tratando y hablando a través de Daniel en Babilonia. Más tarde Babilonia es conquistada por los persas, por eso se le cambia el nombre a Daniel y a sus amigos. ¿Sí? ¿Ya? Y cuando entra este rey persa, que es uno de los reyes Ciro, si no me equivoco, da un decreto que ellos vuelvan nuevamente a su tierra. Y eso nos demuestra que Dios está sobre los que gobiernan en esta tierra. Dios es rey y señor, y allí se cumple la palabra, Él es rey de reyes, y Él es el señor de señores, y todo está sujeto a Él, y nada se mueve si Él no lo permite, y se mueve si Él también lo quiere. Ese es nuestro Dios. Por eso adoramos a un Dios vivo, a un Dios creador del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos están, y todo lo que está, todo lo que respira, dice, alaba a Jehová, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la vida, Él es la luz, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la imagen del Dios invisible. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de la expresión y la imagen misma del Creador. Cristo es la revelación máxima para el hombre. Por eso cuando recibimos a Cristo, el efecto y el impacto es pasar de muerte a vida, porque es una vida que vivifica. Eres un espíritu vivificador. Él da vida a lo que está muerto. Todo lo que toca Él entra a la vida, porque Él es la luz. Él es la luz creadora. Él es la luz de Génesis 1:3, la luz creadora. Cuando llega la luz de Cristo, tiene que haber sanidad, tiene que haber salvación, tiene que haber regeneración, tiene que existir liberación, porque eso produce la llegada de Cristo al ser humano, al hombre. Eso es lo máximo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Algo que yo pueda escuchar y ser bendecido de parte de ustedes? Siempre me quedó la duda, Nicodemo ¿fue o no fue discípulo de Jesús al final? Porque yo sé Sí, que él fue el que bajó sí.
el Sí, cuerpo de Jesús de la cruz, sí, po, y lo sí, llevó al sepulcro, ¿cierto? Pero era un discípulo en secreto, porque él era sí, supongo que un sí, alto mando de sí, los fariseos, po. sí. Buena tu pregunta. Jesús no solo tuvo 12 discípulos, 12 son los que se nombran, pero Jesús tuvo, yo te lo garantizo, más de 100 discípulos. ¿Qué? Te lo voy a nombrar. Él dice que envió de dos en dos 70 hombres a predicar el Evangelio. ¿Sí o no? Sí, pues la predicación es de Sí. los 70. Para que él hubiese enviado, el primero capacitó. ¿Sí o no? Claro, ¿Sí pues o no no? lo iba a mandar así como, porque Exactamente. no me conociste hoy día y ya mañana anda. Exactamente. Cuando vienen los discípulos y dicen, maestro, maestro, allá andan unos predicando en tu nombre, echando fuera demonios. ¿Qué les dijo él? El que conmigo no recoge, desparrama. Son otros discípulos del Señor con un tremendo legado, porque ya andaban echando fuera demonios cuando Jesús aún todavía no había sido resucitado, no había sido muerto. ¿Sí o no? Dentro del séquito del Sanedrín, Nicodemo fue discípulo de Jesús. Lo siguió hasta la muerte, Nicodemo. Y el otro, fariseo, que más adelante, bueno, ni hablar del apóstol Pablo, ¿sí? Pero el otro, el que le presta el sepulcro, a, el sepulcro nuevo al cuerpo de Jesús para que lo sepultaran allí, José de Arimatea, también otro de los discípulos de Jesús. Entonces, Jesús, no nos encuadremos como los caballos aquí cuando se colocan una ojera, ¿ah? Sino que abramos un poquito más la perspectiva que Jesús tuvo muchos discípulos, igual que cuando resucita. ¿Tú crees que se le apareció solamente a esos galileos que estaban allí? No, se le apareció a los discípulos, comió con los discípulos resucitado en cuerpo glorificado. Eso significa que cuando seamos glorificados, tenemos un cuerpo y ese cuerpo se llama glorificado. ¿Por qué glorificado? Porque el término glorificado significa que es un cuerpo empapado de la presencia de Dios. Glorificado, gloria, glorificado. Entonces dice que él comió con los discípulos pescado a orillas del mar de Galilea, después que había resucitado. Y después dice que se le aparece a más de 500, dice el apóstol Pablo, se le aparece a más de 500 como testimonio de su resurrección. Se le aparece a aquellos que iban camino a Emaús, resucitados. Ellos iban conversando justamente de la muerte de aquel que nada había hecho y se le aparece vivo. Entonces aquí parece que estamos expandiendo un poquito el conocimiento con respecto a la maestría de Jesús. Tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Entonces, estos cabezones me refiero yo, por ejemplo, entre comillas, a los discípulos de Jesús. Ellos vinieron a sentar cabeza prácticamente en el proceso posterior a la iglesia. Ellos comenzaron bien en el espíritu, porque vieron a Cristo resucitado, pero después es tan fuerte era la religión, el judaísmo, que los succiona y retroceden. El apóstol Pedro le pasó eso, retrocedió. Si a Pedro se le habían dado las llaves del reino, ¿qué significaba eso? Era abrir para evangelizar este mundo. Pero erró, fue el apóstol Pablo. Pero fue una experiencia diferente también la del apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, hay ciertos contextos que son cosas básicas que de repente me dan ganas de enseñar. ¿Ah? De repente no es malo enseñar esto, todo lo contrario. Todo lo contrario, creo que abre un poquito más el entendimiento y conocer las escrituras. ¿Ah? Por ejemplo, no sé, pues, yo que le preguntaría a cualquier pentecostal, explíqueme el término Reina Valera. ¿Qué es Reina Valera? ¿Quién fue Reina Valera? ¿Quién fue Casiodoro de Reina?
El colega No de sé. Cipriano. O Cipriano de Valera. ¿Qué pasa, po? La Biblia del Oso, hábleme de la Biblia de Jerusalén, la nueva versión internacional, que son Biblias contemporáneas. Entonces, de repente, bueno, pero en base histórico, yo creo que la Septuaginta es la base y el origen prácticamente de lo que realmente vino a ser Cristo más adelante. Porque la Septuaginta era una traducción del hebreo al griego, y en hebreo sabemos muy bien que la palabra Señor es Adonai. ¿Sí? Ya. Y esa palabra Adonai, al llevarla al lenguaje o al léxico griego, es Kyrios. Y cuando nace Cristo allí en ese pesebre, humilde pesebre, ya esa Biblia del Antiguo Testamento ya llevaba prácticamente 320 y tantos años en ese contexto palestino. Entonces todo el mundo conocía la Septuaginta, porque esa Biblia fue escrita en Alejandría, Egipto, 320 años antes del nacimiento de Cristo, por un grupo de escribas. ¿Por qué en Alejandría, Egipto? Fue porque justamente en el año 420 fue la invasión de Alejandro Magno sobre todo el mundo antiguo, incluyendo Israel. Entonces muchos judíos tuvieron que arrancar hacia el sur. Al sur está Egipto, y entraron en Egipto, y allí en Alejandría pasaron muchos años, casi 100 años, y se juntaron los escribas, yo creo que el de arriba los juntó, y hacen la traducción, la primera traducción bíblica, que nunca se le olvide esto, los que me están escuchando aquí ahora, que nunca se olviden. La primera traducción bíblica del hebreo al griego se llama la Septuaginta. Entonces, cuando nace Jesús, ya estaba la Septuaginta. Y esta Biblia fue la que Jesús usó con sus discípulos. ¿Me está escuchando, cierto, hermana Claudia? Sí, pastor, estoy tomando apuntes. Usted después la puede googlear. Sí, Googlear, usted sabe. buscar. Sí, sí. Este es una joyita. Esta Biblia es una joya. El Señor me regaló. ¿Ah? No será la Septuaginta, po. Es la Septuaginta, pues, hermanito. Aquí está. Esa es su primera Biblia, fue esa. Mire, Una joyita. ¿Ve? Esta me la regaló el Señor. Tengo dos. La otra es más chiquitita, pero esta la uso yo porque tiene un más grandecito. ¿Ya? Entonces, la Septuaginta igual la pueden descargar de Google. La pueden descargar. Pero la Septuaginta no les va a servir de mucho porque baja en griego. Y hay que tener ya otro contexto de educación para leer griego. No es malo cuando ya uno ya ha dominado ciertas competencias académicas bíblicas, también se estudia griego, porque las palabras en griego como que expanden un poquito más el entendimiento en los conceptos que muchas veces incluso el apóstol Pablo nos habla. ¿Amén? Bien. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna acotación? me alegra que hablemos de esto y no de la cuadridimensión, por ejemplo. La cuarta dimensión. Luis. Ahí Aleluya. no son cosas. Aleluya, Luis. Bien. Pero esto para mí es muy didáctico y básico. Pero yo sé que para otros es muy importante porque va formando la estructura bíblica. Va formando la estructura. Te va acomodando la biblioteca, si se quiere, en tu mente, ¿sí?
y puedes ir separando. ¿Ah? Por ese lado es buena la información, pues, la teología sistemática, por ejemplo. Cuando hablamos de teología sistemática, estamos hablando del estudio de Dios de manera sistemática o secuencial, ¿bien? Que tiene un inicio y un final, que son las 9 doctrinas bases. Las 9 doctrinas bases que desde bibliología hasta escatología, ¿ya? No es malo, de repente es bueno, pero no encuadrarse y amarrarse a eso porque eso es informativo. Eso no hay vida allí, pero sí hay conocimiento bíblico. ¿Ya? Estudiar bibliología, por ejemplo, se estudia la autenticidad de los libros, se estudia la inspiración, se estudian los canones, se estudian, por ejemplo, los autores de los libros, ¿ah? En qué año profetizaron o escribieron, cuál fue su profesión, en qué contexto político, en qué gobierno, cuál fue su dimensión, si fueron profetas mayores, profetas menores, etcétera. Entonces, uno entra en otras, y a veces eso te succiona y no es tan bueno, porque eso alimenta la neurona, ¿ah? Pero también hay que alimentar el espíritu, Amén. ¿sí? Sí. Ya, entonces, ese es el punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo un versículo, yo tengo que saber quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué lo dijo, en qué contexto lo dijo, etcétera. ¿Ah? Lo que yo hablaba, por ejemplo, de Daniel, ¿ah? El profeta, ¿bien? Podemos hablar también de Moisés, podemos hablar de algunos de los discípulos, de Juan, de Mateo, ¿bien? Podemos hablar de Lucas, ¿ah? ¿Por qué se escribió el libro de los Hechos? Porque Hechos es el único libro histórico de todo el Nuevo Testamento. ¿Ah? Hay libros poéticos. ¿Por qué se le llaman libros poéticos? ¿Por qué se le llaman libros proféticos? ¿Por qué se le llaman libros biluménicos? ¿Por qué existen los libros apócrifos? Entonces son terminologías que usted tiene que saber. Yo, por ejemplo, el domingo prediqué y toqué así, pero muy de pincelazo, de lo que va a pasar ahora en Semana Santa, por ejemplo. A ustedes ya le están dando como bombo en fiesta a las películas de Jesús. Vida, Pasión y Muerte, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, y vamos viendo las películas de Jesús, y no solo películas, sino también hay fotografías de mucha religiosidad. Y todo eso está dentro de un contexto que se llama apócrifo, o también se usa el término espurios, ¿ah? O que están bajo oscuridad, o sea, no tienen una inspiración divina. ¿Ah? Por ejemplo, hay películas, la misma Pasión y Vida y Muerte, que es la de Franco Zeffirelli, que es una de las películas más antiguas, que uno decía, yo por lo menos decía, oye, qué buena la película, porque es una de las antiguas. Pero esa película está basada en un Cristo del siglo XVII, XVIII, de un pintor italiano, que él, cuando pinta la crucifixión de Cristo, lo pinta lánguidamente, un cuerpo flácido que dan ganas, lo único que dan ganas de llorar al ver la expresión de ese hombre colgando de la cruz, y en base a esa inspiración de esa pintura hacen esa película. Por eso usted encuentra, cuando mira a ese Jesús en las imágenes de esa película, usted lo encuentra lindo, ojitos azulitos, cabello largo. Oye, el libro de Isaías dice todo lo contrario. Dice que es sin atracción. Es sin atracción y sin... ¿Ah? ¿Era feíto? No sé si feo, pero por lo menos no había una atracción física. ¿Eh? Era atractivo. Claro, atractivo. No te atraía físicamente. ¿Bien? Porque el propósito era otro, pues, hermanito Pincheira. Entonces, ese Cristo de esa película de Franco Zeffirelli, al verla, yo recomiendo que la veas de la perspectiva del conocimiento que expresa, porque el tipo prácticamente está basado en el Evangelio de Juan. Pero no vayas a caer en la nostalgia de ver ese rostro de la tristeza, porque si se cumple ese propósito, yo te digo, el diablo te acaba de engañar. Entonces hay mucha película, mucho bagaje religioso, sincretismo, y
Y eso es espurio, eso es apócrifo. Hay una película, por ejemplo, cuando Jesús era niñito, iban corriendo con otro niñito en la playa, y Jesús de repente se agacha y toma arenita húmeda del mar y la sopla, y sale un pajarito. Entonces todo el mundo religioso dice, oh, mira lo que hizo Jesús. Esa es una mentira más grande del diablo, porque Jesús comienza a hacer los milagros después que vino el Espíritu Santo sobre él a los años 30, a los 30 años. ¿Alguna pregunta? Yo igual tenía el concepto de que él a lo mejor hacía cosas sobrenaturales estando chico, como encaminado a lo que ya se venía, guiado por su padre. Mm. Bueno, a todo esto yo también me vi todas las películas, pero no las vi en el contexto de que él era lindo, hermoso, bello. O sea, uno, claro, catolicismo sí, porque uno así, entonces, todo. Pero después llegamos a la realidad y ya a través de la palabra, no era así. Pero ¿sabe por qué yo las veo? Porque siempre el Señor da un tips de un evangelio, de una escritura, de algo, y se va armando en su cabeza. Siempre revela algo. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el aprendizaje de leer, y se me queda. No, también es por la visión, también es por el oído, ¿ve? Sí, sí, sí. Entonces, yo he visto las películas de Ruth, ¿ve? He visto los evangelios también ahí, y ahí se Sí, me ha dado algo más de lo que ya sí. está escrito, A todo esto, ¿ve? hay harta película basado en la IA, de Isaías, de los profetas, historia de Israel. Hay mucha película basada en la IA, en la inteligencia artificial, en YouTube. Sí, Muchas. explicaciones de los libros y todo. Y ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Porque usted lo acaba de decir. Está empapado de catolicismo y el catolicismo no es puro. Siempre el catolicismo hace la mezcla de lo que nace es el sincretismo. El sincretismo es catolicismo mezclado con la costumbre de los pueblos. ¿Ya? Por ejemplo, catolicismo y los bailes nortinos. ¿Quién hace? La tirana. Sí, por la tirana. ¿Ah? ¿Quién es la tirana? Oiga, Al mismo nombre nomás se lo dicen. una fiesta bien pagana. Claro. Por acá Oiga, por el sur, los pescadores. Catolicismo y San Pedro. ¿Sí o no? sí, Entonces ahí nace el sincretismo. Y el sincretismo no es solamente credo, sino que también es mezcla de comidas, es mezcla de música. ¿Bien? Entonces el sincretismo es como la embriaguez del mismo infierno a los pueblos, y nace el paganismo. Salen adorando a María, con una estatua por allí, otros por allá, la andan trayendo en bote, otros la andan trayendo en anda, otros la andan trayendo sobre ruedas. sí. Cuidado. ¿Sabes qué? Bueno, antes era católico.